Lectura del primer libro de los Reyes. Nabot el israelita tenía una viña en Israel, al lado del palacio de Ahab, rey de Samaria. Ahab dijo a Nabot: «Dame tu viña para hacerme una huerta, ya que está justo al lado de mi casa. Yo te daré a cambio una viña mejor, o si prefieres te pagaré su valor en dinero». Pero Nabot respondió a Ahab: «El Señor me libre de cederte la herencia de mis padres». Ahab se fue a su casa malhumorado y muy irritado por lo que le había dicho Nabot el israelita: «No te daré la herencia de mis padres». Se tiró en su lecho, dio vuelta la cara y no quiso probar bocado. Entonces fue a verlo su esposa Jezabel y le preguntó: «¿Por qué estás tan malhumorado y no comes nada?». Él le dijo: «Porque le hablé a Nabot el israelita y le propuse: véndeme tu viña, o si quieres te daré otra a cambio». Pero él respondió: «No te daré mi viña». Su esposa Jezabel le dijo: «¿Así ejerces tú la realeza sobre Israel? Levántate, come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot el israelita». Enseguida escribió una carta en nombre de Ahab, la selló con el sello del rey y la envió a los ancianos y a los notables de la ciudad, conciudadanos de Nabot. En esa carta escribió: «Proclamen un ayuno y en la asamblea del pueblo hagan sentar a Nabot en primera fila. Hagan sentar enfrente a dos malvados que atestiguen contra él diciendo: tú has maldecido a Dios y al rey. Luego sáquenlo afuera y mátenlo a pedradas». Los hombres de la ciudad, los ancianos y notables, conciudadanos de Nabot, obraron de acuerdo con lo que les había mandado Jezabel, según lo que estaba escrito en la carta que les había enviado. Proclamaron un ayuno e hicieron sentar a Nabot en primera fila. Enseguida llegaron dos malvados que se le sentaron enfrente y atestiguaron contra él diciendo: «Nabot ha maldecido a Dios y al rey». Entonces lo sacaron fuera de la ciudad y lo mataron a pedradas. Y mandaron decir a Jezabel: «Nabot fue apedreado y murió». Cuando Jezabel se enteró de que Nabot había sido matado a pedradas, dijo a Ahab: «Ya puedes tomar posesión de la viña de Nabot, esa que él se negaba a venderte, porque Nabot ya no vive, está muerto». Apenas oyó Ahab que Nabot estaba muerto, bajó a la viña de Nabot el israelita para tomar posesión de ella. Palabra de Dios. Atiende a mis gemidos, Señor. Señor, escucha mis palabras. Atiende a mis gemidos. Haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. Atiende a mis gemidos, Señor. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Atiende a mis gemidos, Señor. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Atiende a mis gemidos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: «Ustedes han oído que se dijo: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal. Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si te exige que lo acompañes 1 kilómetro, camina 2 con él. Da al que te pide y no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado». Palabra del Señor. Al cristiano no se le permite devolver mal por mal. Nunca debería hacer mal a nadie aunque se lo hayan hecho. Al contrario, debe devolver bien por mal. En este día la Iglesia
recuerda y conmemora la memoria de un gran santo, San Antonio de Padua. Antonio nació en Lisboa en el año 1195. San Francisco de Asís le tenía un especial afecto y lo llamaba mi obispo, a pesar de la vasta formación cultural que había recibido en su juventud. Estuvo a cargo de la cocina en un convento franciscano cerca de Forlì, Italia. Cuando los demás monjes advirtieron su capacidad, lo animaron para que se desempeñara como predicador en el norte del país y de Francia. Murió en el año 1231 y al año siguiente fue canonizado debido a su gran popularidad. En el texto evangélico del día de hoy, lo que Jesús hace es salir al paso de la legislación entonces vigente en el medio rabínico. Sabiendo lo que había expresado, han oído que se dijo, pero yo les digo, es una reafirmación de la divina autoridad de Jesús que está sobre los profetas y legisladores del pueblo de Dios y sobre la ley misma. En el fondo, es una clara afirmación de la divinidad de Jesús. Él, siendo el Mesías, Dios encarnado, tiene la autoridad para concretar lo que está previsto en el plan eterno de salvación. Ciertamente, hemos explicado que existe un respeto y pedido de cumplimiento con lo mínimo, pero el creyente cristiano no debe quedarse con lo mínimo, pues Dios no solo mira lo que se hace, sino que mira el corazón, sabiendo las profundidades y las profundas intenciones que anidan en Él y en su corazón. Lo que Jesús nos está enseñando es ir desterrando la venganza y romper con la cadena de violencia. Solo el amor es capaz de cambiar un corazón y una vida. La ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, que veíamos en el libro del Levítico, fue necesaria en una cultura primitiva en que la venganza no tenía límite alguno. En su tiempo fue una ley progresista. Esta ley del talión se basaba en el principio de retribución. Haz lo mismo que te hayan hecho. Es decir, si una persona te hizo un daño en un ojo, la persona dañada tiene derecho de hacerle daño en la misma proporción, hasta un ojo también, no más que eso. Y si alguien la rompió a una persona un diente, la persona que sufrió su ruptura tiene derecho hasta romperle un diente al agresor. Jesús niega que sea válido concretar este principio, afirmando que sus discípulos no deben buscar la venganza. La ley del talión era una ley del derecho romano, ojo por ojo, lo que quiere decir se castigará con el mismo daño que se haya hecho a la otra persona. Esta ley regía en todo el Oriente, no solo en el pueblo de Dios. Pero Jesús vino a perfeccionar también esta ley. Les enseña a aceptar el camino de la humillación, estando dispuestos a sufrir la injusticia que les hace y les lleva a prestar el servicio necesario y requerido en cada momento, porque esa es la voluntad de Dios. Sabemos que la venganza engendra venganza y así la cadena nunca se soltará. Entonces, el único camino que se propone con Jesús es el perdón, aunque se tenga que pasar humillaciones de toda índole. La ley del talión favorecería más a la justicia que a la misericordia. Sin embargo, Él prefiere la misericordia. Vayan a aprender qué significa aquello de misericordia quiero y no sacrificio. En el fondo, Jesús prefiere el sentimiento interior de un corazón sincero y compasivo a la práctica rigorista y exterior de la ley. Si la ley del talión respondía a un espíritu de justicia, no responde al espíritu del Evangelio, que es pura caridad, ni responde al concepto de justicia que encontramos en las palabras de Jesús, relacionándose más bien con la misericordia.
es superar cualitativamente el concepto de la venganza. Si bien era lo más justo que había, por el de misericordia que presupone el perdón, ya que se regala un gesto de perdón aunque no exista mérito alguno. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, preséntale la otra. Es una forma literaria, hiperbólicamente excesiva y fuertemente llamativa, es decir, no debería entenderse al pie de la letra, sino que se debe penetrar en lo que nos quiere comunicar. Jesús había reprendido y echó en cara cuando le abofetearon. Si he hablado mal, muestra en qué, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Está en el Evangelio de Juan. Lo que nos enseña es que al cristiano no se le permite devolver mal por mal. Nunca debería hacer mal a nadie, aunque se lo hayan hecho. Al contrario, debe devolver bien por mal. Dice San Pablo en la carta a los Romanos: no te dejes vencer por el mal, por el contrario, vence al mal haciendo el bien. Recordemos que Jesús se pasó haciendo el bien siempre y a todos. Hasta llegó también a perdonar a sus verdugos, pidiendo al Padre que no les tenga en cuenta aquel pecado. El cristiano debería oponer la dulzura a la violencia, el desinterés a la avaricia, la renuncia de sus derechos a las exigencias injustas, el perdón a la venganza. Es decir, espíritu de benevolencia y caridad que lo llevará a no negar su ayuda al hermano que lo solicite. Esto es, si el discípulo de Jesús no regatea nada cuando se trata de ayudar a un prójimo suyo, está cumpliendo el precepto de la ley: amarás al prójimo como a ti mismo. El cristiano está llamado siempre a ser generoso en estos temas, perdonando, aunque no haya méritos de por medio. Nosotros en nuestro tiempo demasiado nos movemos a obrar en relación a lo que merece, que en el fondo es algo justo, pero la enseñanza de Jesús planifica apuntando al don, al regalo, aunque no se merezca la persona. Es hacer el bien sin mirar a quién, buscando y concretando siempre la voluntad de Dios. Recordemos que las exigencias de Jesús son expresiones de amor y no de mera preocupación por los preceptos. De ahí que siempre será más exigente para el cristiano que para las personas judías que vivían en el tiempo del Antiguo Testamento. Estas exigencias de Jesús no van en contra del orden necesario de la sociedad. El mismo Jesús se constituye en paradigma. Pide explicación a quien le ha herido y sufre humillación. Manda incluso a sus discípulos que compren una espada para defenderse de sus enemigos. Y Pablo apela para defenderse de la injusticia a su calidad de ciudadano romano y recurre incluso al Tribunal Supremo, al César. Pero también es cierto que obró haciendo el bien, perdonando y siendo misericordioso, lo que en la época era impensable se pudiera concretar. Oremos. Perdón, Señor, porque muchas veces nos dejamos envolver por el resentimiento, el rencor, el odio y deseo de venganza, buscando la oportunidad para concretar, hacer daño a la persona que nos haya hecho un daño. Ayúdanos a entender tu enseñanza de perdonar, misericordiar, incluso a las personas que nunca merecerían, porque nosotros ya hemos recibido el perdón y el amor de ti, fundamento de fondo para alcanzar la vida. Gracias porque nos amas primero, más allá de nuestros méritos, gratuita, plena e incondicionalmente, siempre y a todos. Amén. Misionando con amor, un paso al día, un camino de fe.